el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Una vez más, bienvenido, bienvenida a este su programa. Estamos una vez más en la parte devocional, donde queremos hablar y traer una palabra fresca que nos inspire y que nos pueda, después de todas las que ya previamente hemos tratado con antelación, nos pueda llevar a otro nivel. Hemos estado hablando para estar limpios, para estar libres de ídolos, para poder ser efectivos, eficaces con el Evangelio que Cristo nos ha revelado. Y ahora vamos a empezar una serie de mensajes devocionales para después pasar al segundo bloque, como ustedes ya están acostumbrados y ya conocen, en el que vamos a tratar un tema muy interesante, embajadores del reino. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para algo importante. Ya nos hemos dejado los ídolos, ya hemos mejorado, ahora ya sabemos qué efectos tiene el superar la prueba, sabemos la bendición de la prueba, pero hay un llamado, no nos podemos quedar solamente en la papilla espiritual, tenemos que empezar a ejercitar ese ministerio que Dios nos ha dado. Es verdad que en las iglesias hay un solo púlpito por iglesia, pero en la calle hay cientos, millones de púlpitos vacíos que muchas personas no quieren ocupar o que no están capacitadas o simplemente no se han percatado de la importancia en la fila del supermercado, en el INEM, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la parada de autobús, en el mismo portal de una empresa. Hay un púlpito abierto que está todavía por explorar. Yo quiero que vayamos a entender qué es aquello que Dios nos ha delegado. Ya Jesús dijo cuando fue ascendido en el último capítulo de Mateo hacia el cielo, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo aquello que yo os he enseñado, a obedecer a aquella enseñanza que es el Evangelio que nos ha enseñado. Para ir en esa encomienda, en esa gran comisión, nosotros tenemos que hablar de Jesús y expresar el mensaje del Evangelio. Eso queda claro. Pero el apóstol Pablo pone las cosas todavía más claritas. Vamos a ver qué nos dice en 2 Corintios 5:17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, el mundo no está en Cristo. Por eso, muertos en delitos y pecados no pueden llevar a cabo ese propósito que Él nos ha delegado. Por eso la felicidad no se encuentra ni en la droga, ni en el alcohol, ni en el pecado. Y por eso el ser humano anda deambulando como zombies, muertos vivientes. Y eso de zombie, que no le recomiendo que vea ese tipo de películas, pero eso de zombie tiene su relevancia y su revelación. Porque realmente, ¿acaso la sociedad actual no está viviendo como zombies, como muertos vivientes? Van sin un propósito, sin una meta, sin una dirección, comiéndose unos a otros, dice la palabra de Dios, engañando y siendo engañados, mordiéndose los unos a los otros, como pasaba en la iglesia de Corinto, destruyéndonos los unos a los otros. No hay propósito, no hay inteligencia, hay un sobrevivir, pero no hay un sentido a la vida. Y nosotros tenemos en nuestra mano ese cambio, la vida de Dios. Por eso el que está en Cristo, cuando una persona realmente nace de nuevo, tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, los delitos y pecados en los que vivíamos, nosotros resucitamos de ellos, somos levantados, nacemos de nuevo a una nueva vida, a la Zoe de Dios, y entonces dice la palabra que entonces las cosas viejas pasan, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevo propósito, nueva dirección, nueva oportunidad. Puede haber gozo y puede haber paz a pesar de las circunstancias adversas de nuestra vida. Fíjese bien, que Dios no nos dice que no vamos a tener pruebas o problemas, sino que nos dice que en medio de las pruebas y los problemas vamos a ser más que vencedores. No lo olvide jamás. Pero hay algo más. La palabra de Dios nos dice que todo esto proviene de Dios.
Y este mundo no conoce a Dios. Por eso nosotros somos portadores de un mensaje de vida y de un mensaje de esperanza. Con lo cual dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió, volvió a restaurar la relación en Cristo que había entre el hombre que se había separado de Dios y Dios. Nosotros que estábamos separados de Dios y Dios, que es nuestro creador, por nuestros delitos desde Adán y Eva y nuestras rebeliones, con todos los intentos de Dios de empezar de nuevo, incluso con Noé, la maldad ha ido aumentando y sigue aumentando. Está escrito que así es. Pero hay una nueva reconciliación en Cristo. Es en Cristo que podemos tener la paz. Y entonces dice, y nos dio a nosotros, a usted y a mí. Usted no es un sujeto pasivo. Usted no es un elemento de decoración. En las iglesias somos formados, capacitados, entrenados. En las iglesias somos de alguna manera preparados para salir a ese mundo externo, a ese lugar de impiedad, a ese lugar de iniquidad, para poder presentar un mensaje como ministro del Evangelio, un mensaje de reconciliación. En el amor de Jesús por nosotros, Cristo se interpone entre Dios y entre la humanidad para religarnos, para reconciliarnos, para de alguna manera hacernos uno con el Padre. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Habla también la palabra como una carta escrita, ya veremos de eso. Pero nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Es verdad, muchas personas dicen calientabancos, calientasillas. A mí no me gusta ese término, aunque entiendo lo que quiere decir, porque todos somos importantes, todos somos necesarios en el reino de los cielos. Pero hay que tomar el lugar, hay que tomar las armas, hay que tomar la responsabilidad. Cuando una persona se ha nutrido del Evangelio, cuando una persona ha entendido el Evangelio, tiene que darlo a los demás, tiene que transmitirlo a los de afuera, que son aquellos que no han entendido todavía, que no han nacido de nuevo y que para ellos las cosas viejas no han pasado, son presentes. Y nosotros sí hemos vencido lo antiguo y ahora nos toca, es nuestra responsabilidad, llevar aquello que nos dio la vida, aquello que fue la resurrección, aquello que nos sacó de nuestros delitos y pecados, el amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Es verdad que hay 5 ministerios en la iglesia, usted los conoce: el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista. Pero esos ministerios son para equipación, equipamiento, crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero todo el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, tiene el ministerio de la reconciliación. Avisar, anunciar, reconciliar al mundo en la persona de Jesús con el Padre. Y eso Dios lo podía haber encargado a sus ángeles. Dios podía hacerlo él personalmente, pero ha tenido a bien delegarlo en su iglesia. Por lo cual dice que Dios, este es el ministerio de la reconciliación, avisar, anunciar al mundo que Dios en Cristo reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué interesante hablarle al mundo que el mundo ya ha sido condenado, pero Dios viene a salvar. Que no quiere Dios tomar en cuenta los pecados de la humanidad y nos encargó a nosotros, a usted y a mí. Usted es importante, es una pieza valiosa. Deje quizá tiene unos sueños o una idea equivocada. A veces ha pasado eso. Quizá Dios quiere usarle en algo diferente a lo que usted cree. Quizá usted cree que va a ser feliz haciendo algo, pero eso no le va a llevar a la felicidad, sino el hacer la voluntad del Padre. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, y termino aquí para continuar en próximos programas, somos embajadores. Piensen en esa palabra, me gustaría que la medite, la busque en el diccionario para el próximo programa. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, de usted y de mí. Como si Dios. Somos ministros de reconciliación, como si Dios está en nosotros atrayendo. Es una fuerza irresistible en el amor de Cristo. Él quiere atraer al mundo hacia sí. Y le ha elegido a usted y a mí. Nos ha elegido a nosotros. ¿Cómo puede haber división, disensión, polémica? Y si la ha habido, eso tiene que desaparecer. Somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener una unidad. Necesitamos vivir
en consonancia, en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es, dice Dios en su palabra, que habiten los hermanos juntos en unidad. ¿Dónde está el chisme, la murmuración, la crítica y el juicio? Eso no es de Dios. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, ese es el anuncio, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted y yo tenemos que avisar a este mundo que vamos mal, pero que Cristo tiene el amor para perdonarnos y poder ser una pieza importante en el engranaje del reino de los cielos que quiere traer la salvación a este mundo. Yo no sé si usted es capaz de entender cuán importante es esta delegación que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo no sé si usted es capaz de captar la relevancia de esta delegación que Dios ha confiado en hombres y mujeres como usted y como yo. Usted es una pieza fundamental y nosotros no podemos hacer nada que Dios no merezca. Ni la pereza, ni la codicia, ni el pecado, ni nuestros sueños, ni nuestras vanidades, ni nuestra vanagloria, ni nuestra rebelión están justificadas con un Dios que ha confiado cuando nadie confió en nosotros, cuando nadie apostaba ni un solo céntimo por nosotros. Dios apostó todo y dijo, yo haré de ti una nueva persona. Nos permitió conocer el Evangelio, nos dio vida entre los muertos y ahora nuestra vida no es nuestra, como dice un poquito antes, por todos murió, en el versículo 15, para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos. Usted y yo ya no podemos vivir para nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Nuestra vida le pertenece ahora a Él. Y nosotros debemos de vivir para nuestro amado Jesús, el que nos resucitó. Cuando Lázaro resucitó de la muerte, ya su vida no era propia, ya había muerto. Ahora la vida era de Jesús. ¿De quién es su vida? Yo le quiero preguntar eso. ¿De quién es su vida? Si Cristo nos ha dado una nueva vida, debe de ser esa oportunidad, esa vida, solo para Él, para que usted y yo seamos ministros de ese nuevo pacto, clamando al mundo, reconcíliese con Dios. Vamos a orar un momentito, vamos a pedirle a Dios que esto sea una realidad y pasamos viendo un vídeo a la segunda parte, segundo bloque de este programa. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con toda humildad a pedirte que tú pongas el sentir en cada persona, en cada cristiano, cristiana, nacido de nuevo, de lo que tú le has delegado. Es tan grande, es tan hermoso, es tan precioso, es de tanta valía que no podemos menospreciarlo, sino que tú has venido a encomendarnos algo que tú mismo podías haber hecho. Así como otras cosas solo pertenecen a ti, así como el crecimiento de la semilla que se siembra a través de la predicación pertenece a ti, así como el nacer de nuevo es algo que solo tú haces, tú nos encomiendas a nosotros que sembremos la palabra como el sembrador siembra en la tierra la buena semilla. Pero lo estamos haciendo. Capacítanos, Señor, danos la revelación, la visión y aviva nuestro espíritu para poder hacerlo en la manera que tú mereces, porque tú eres digno de toda gloria. Hoy queremos pedirte por esas personas que están abatidas, cansadas, heridas, lamentándose en las cosas del pasado, culpando a otros de sus problemas actuales, para que venga un nuevo modo de pensar, una nueva manera de pensar, una metanoia, una transformación, un arrepentimiento, una restauración, para que nos pongamos mano en el arado, no a mirar atrás, sino a mirar a Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, en el que lo tenemos todo para llevar a cabo su voluntad. Muchas gracias, Padre. Yo te pido y te pedimos que tú toques vidas y que nos hagas ministros de ese evangelio tan precioso en el cual tú ya nos has dado vida. Y otros están como Lázaro en la cueva, atados, y tienen que salir a esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta breve reflexión vamos a pasar a ver un vídeo y seguimos en el segundo bloque de este programa. No se retiren. Saludos equipo de estrellas, esta enseñanza es parte de la serie Nuestras Creencias, en la cual estamos hablando acerca de las doctrinas fundamentales de la iglesia Westover Hills Español. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que veas el video introductorio de esta serie para aprender más acerca del porqué de estas enseñanzas. En esta enseñanza estamos hablando acerca de la doctrina, la santificación, tan vital, tan importante a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Esta doctrina dice de la siguiente manera:
La santificación es un acto de separación de todo lo malo y de dedicación a Dios. La Biblia prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice, sean santos porque yo soy santo. Veamos algunos versículos bíblicos que sirven como base para esta doctrina. Romanos 12, versículos 1 y 2. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su verdadero culto, su verdadera adoración. Versículo 2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, dos cosas que se están diciendo en estos dos versículos, comenzando en el versículo 2, donde Pablo dice, no se conformen a este mundo, está hablando acerca de un aspecto de la santificación, que es apartarnos de lo malo, apartarnos del mal, del pecado de este mundo, es parte del proceso de la santificación. En este proceso de santificación, algo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos del pecado. Eso es santificación. Pero a la vez, fíjate lo que dice en el versículo 1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su verdadero culto. Quiere decir que la santificación no es solamente apartarnos del pecado, sino que también es acercarnos a Dios. Eso es santificación. Dos cosas realmente en uno: apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. Eso es santificación. Otro pasaje en la Biblia, primera de Pedro 1, 15 y 16, dice lo siguiente: así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ese es un mandamiento que el Señor nos ha dado, que si estamos reflejándolo a Él, tenemos que comportarnos como Él, ¿no? Él es santo, que quiere decir que nosotros también debemos ser santos. Como seguidores de Jesús, tenemos que ser gente santa, personas santas, apartados, alejados del pecado y del mal, y acercándonos más y más a Dios para ser santos como Él es santo. Y si te pones a pensar un poquito, realmente esto es difícil, si no imposible. Sin embargo, tenemos ayuda. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dios nos ayuda en este proceso de la santificación. Dios nos santifica. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, versículo 24. Fiel es el que los llama, el que también lo hará. ¿Qué está diciendo? Dios demanda de nosotros que seamos santos. Sin embargo, Él hará la obra por nosotros, a través de nosotros, en nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Será imposible para un humano ser santo? Claro que sí. Por eso necesitamos y dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en el proceso de la santificación para poder ser santos como Él es santo. No estamos solos en este esfuerzo, en esta jornada de la santificación, sino que Dios está con nosotros. El poder del Espíritu Santo nos acompaña, nos ayuda, nos encamina en esta jornada de la santificación para alejarnos del pecado y de esa manera acercarnos más y más cada día a Dios. Y de nuevo, esta doctrina dice de la siguiente manera: la santificación es un acto de separación de todo lo malo, es lo que decía Pablo, y de dedicación a Dios, también lo que decía Pablo. La Biblia prescribe una vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice ser santos porque yo soy santos. Entonces, esta es nuestra doctrina de la santificación. Por medio del poder del Espíritu Santo morando en nosotros, podemos ser santos, apartados del pecado, acercándonos cada día más y más
a Dios. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Bien, vaya, semáforo. Muy bien, pues muy interesante lo que nos ha compartido este hermano. Y ahora estamos aquí con todos ustedes, nos acompaña ya en este tiempo de tertulia, debate, diálogo, nuestro buen, amado pastor, amigo Eusebio Perona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Nada, estupendamente. Dispuesto a la lucha. Pues estamos hablando de los pactos de Dios y el Dios de pactos. Esa seguridad que nos da, ¿verdad? El saber que nuestro Dios promete y cumple, que no es como nosotros que decimos, como antiguamente, se daban la mano y luego a los tribunales. Claro. Y cada día más, incluso en el matrimonio lo vemos, se hace el pacto hasta que la muerte nos separe y cambiamos la muerte por el juez, que viste de negro pero que no es igual. Sí, así es. Estábamos hablando de todo eso y saber que los que creemos en Dios tenemos la confianza y el respaldo y la gran promesa de nuestro Padre de que Él cumple siempre sus Claro palabras, que sí, ¿no? una garantía. Es una garantía, Señor. Es una garantía que mucha gente no tiene, ¿no? Ajá. Mucha gente, yo el otro día hablando con ciertas personas de la familia, me comentaba que tenían un gran miedo a la muerte, ¿no? Claro, el problema de la sociedad y quien no cree en Dios es que tienen miedo a la muerte, pero los creyentes sabemos que la muerte es un paso a la eternidad. Claro. Y los que creemos en Jesucristo, los que hemos recibido la salvación por ese nuevo nacimiento, sabemos dónde vamos. Afortunadamente, claro que sí. Y la incógnita que se plantea el mundo o la sociedad, digamos, que no cree como debe creer, ¿no? Pues ese que tienen gran miedo a la muerte, ¿no? Pero la muerte es la puerta que se abre, dejamos nuestro cuerpo físico, porque nuestra alma, lo que realmente somos, no muere, eso viaja con Dios o con el diablo, depende de lo que hayamos hecho o lo que hayamos practicado en esta vida, ¿no? Estábamos hablando de la nueva identidad que tenemos con Cristo, ¿no? Hay hoy en día en la sociedad, creo que comentábamos en el programa pasado, hay una gran falta de identidad, ¿no? Hay ideas nuevas, hay nuevas ideologías, que no olvidemos que una ideología viene de la idea de alguien. O sea, no es algo que uno deba aceptar 100%, pero bueno, hay una serie de ideologías que están haciendo al ser humano perder la identidad. Y la identidad es algo muy importante, claro, ¿no? Sí, por supuesto. La palabra de Dios, a través en Cristo, tomamos una nueva identidad, ¿no? Los que hemos nacido de nuevo, que es el paso previo a esa nueva identidad, a la promesa que estamos tratando, ¿no? Que dice que Él nos dará un nuevo nombre con una nueva identidad, y esa identidad la encontramos solamente en Cristo. Hablábamos de que somos una nueva creación. Cuando aceptamos el regalo de la salvación, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso nos hace nacer de nuevo, y al nacer de nuevo tomamos la nueva identidad que tenemos en Cristo, porque pasamos a ser hijos de Dios, sí, ¿no? Señor. Y un tema que muchas veces hemos comentado, de lo que se dice que todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero la realidad es que hijos de Dios son aquellos que aceptan. Un concepto mal aplicado, claro, en lo secular, en el mundo, en las personas hijos, que no conocen. Somos creación de Dios, descendientes de Adán y Eva, pero somos aquellos que reciben el sacrificio, la oferta que Jesús nos hace a través de esa muerte en la cruz, es precisamente eso, regalarnos la salvación. Si aceptamos, creemos y aplicamos eso a nuestra vida. Amén. ¿no? Un regalo que no se podía pagar con ningún bien. Nada, imposible, eso es imposible pagarlo, ¿no? También hablábamos de que hemos sido perdonados y redimidos mediante ese sacrificio, ¿no? El perdón se recibe por redimir, significa comprar nuestra nueva, o sea, sacarnos de la esclavitud, porque cuando un esclavo es redimido es comprada su libertad, ¿no? Cristo nos compró, o sea, pagó el precio de esa libertad, ¿no? Por tanto, hemos sido también libres de toda condenación. Y venció, ¿no?, al que nos esclavizaba. Claro, al mismo diablo, ¿no? Lo derrotó. Entonces poseo también el derecho legal de acercarme sin sentimiento de culpa, sin vergüenza, ante el trono de la gracia para que poder recibir el oportuno socorro, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, hay el enemigo nos pone en la cabeza de que no somos dignos, de que no merecemos, que Dios no nos perdona, pero a través del sacrificio de Cristo, a través de esa nueva identidad que adquirimos aceptando ese sacrificio,
recibimos la justificación Amén. ante el Padre. Y entonces nos podemos sentir libres de toda culpa porque Él pagó todo el precio. Así es. Entonces poseo ese derecho Claro. legal, ese poder de acercarme a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo, y entonces yo tengo el socorro Amén. que clamo a Él, ¿no? O sea, Y eso es importante entenderlo. confianza con Dios y acceso libre. Muy bonito. Entonces, somos siervos de justicia. Siervo significa ministro. Somos ministros de justicia, ¿no? Somos administradores de la justicia de Dios, ¿no? Amén. En Romanos 6:18 ya Pablo nos decía que hemos sido libertados del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia. Aleluya. La justicia significa dar a cada uno lo que se merece o lo que le es debido, ¿no? Por ejemplo, dar a Dios lo que le pertenece es actuar en justicia con Amén, Él. claro. Pero no darle lo que le pertenece es ser injustos con Claro. Él. A veces nos olvidamos, decimos que tenemos que ser justos con el ser humano, con nuestro prójimo, pero lo más importante que es consecuencia, o sea, el Claro, ser justo con el prójimo es consecuencia primero de ser justo con Dios. Por supuesto. Darle a Dios la honra, darle a Dios el respeto, toda la obediencia que le debemos a Él, si es justos con Él. Claro. Cuando dejamos de honrarlo, cuando dejamos de obedecerlo, estamos practicando injusticia con Dios, ¿no? Por supuesto. Pero a través de esa nueva identidad somos siervos de justicia. Por eso no darle a Dios lo que se merece es una injusticia. Lo Claro. mismo que no darle a nuestro prójimo, que está hecho a imagen y semejanza Claro. de Dios, darle también lo que se merece es justicia, y no dárselo es injusticia. Quien ¿no? honra al Creador, honra Honra lo que ha creado. lo que Él ha Si creado. alguien estima muchísimo a una persona, todo lo que la persona ha hecho, si hace un cuadro porque tiene un don artístico, si hace Son talentos. o ha creado algo, la persona va a respetar lo que ha creado y ama lo que ha creado la persona que ya ama al Creador, ¿no? Así y cuando es. nosotros despreciamos lo que ha creado una persona es porque Estamos despreciamos al Al Creador. Creador, claro. Y por eso a veces nos comportamos mal con el ser humano y no nos damos cuenta que al comportarnos mal con el ser humano estamos Por comportándonos supuesto, mal con Dios. que lo ha porque es creado Dios creación de Dios. Con mucho amor. Así es. Y yo creo que la mayoría de las veces eso ocurre por ignorancia, ¿no? Como Claro. dice la palabra, que la ignorancia, por la ignorancia el pueblo perece, por falta de la conocimiento. ignorancia es síntoma de vivir en tinieblas, o sea, vivir sin luz. O sea, Cristo es la luz del mundo, ¿no? Quien no vive en Cristo, pues vive en tinieblas, Claro. vive en ignorancia, vive en oscuridad, Por supuesto. vive en pecado, porque no tienen conciencia de lo que es el pecado, puesto que viven en esa oscuridad. Y fíjate que cuando dice en Cristo es interesante porque a veces podemos tener el concepto teórico de que, por ejemplo, dice en Primera de Juan que quien no ama al hermano que ve no ama a Dios, que no ve. Pero podemos tener el concepto teórico, pero si no hay una revelación en la intimidad, Sí, si en la presencia de Dios, Dios no lo revela como tú hablas, Dios es luz. Si no nos metemos en la luz de Dios, si no nos metemos para que Él revele nuestras tinieblas, podemos tener un concepto teórico de las cosas, pero que no se Es haga que- rema, que no se haga parte nuestra. Es que la teoría es conocimiento, La letra mata. pero el conocimiento no te salva. Claro. Yo Incluso puede envanecer. Podemos poner un ejemplo sobre la sanidad, la sanidad física, ¿no? La sanidad física, tú tienes una enfermedad, te vas al médico, te receta una medicina Claro. y tú te la aplicas. Y esa medicina tiene el poder de sanarte. Pues con la palabra de Dios es lo mismo. Igual. La palabra de Dios dice en Salmo, dice, envió su palabra y lo sanó. Pero no basta con creer. Claro. Con tenerla ahí escrita en la puedo Biblia en creerlo, una estantería. Yo puedo creerlo, de que Dios sana. Pero si no me tomo la medicina, si Por no supuesto. aplico la palabra de Dios, Amén. si no leo, si no medito, si no profundizo, si no tengo intimidad con Dios, esa sanidad no se va a revelar como en tener mí. el medicamento en un armario. Aunque diga que creo, aunque crea que la palabra de Dios me va a sanar, Claro. pero si no me la tomo, Por supuesto. no va a sanarme. Por supuesto. Y entonces ahí está un gran equívoco de las personas que dicen, ¿por qué Dios a mí no me sana? Si yo creo en la sanidad. Pero tú crees en la sanidad, pero estás aplicando la medicina, la palabra de Dios, estás aplicándola a tu vida. Cuando tú la apliques, Amén. entonces pues está creer y aplicar. Claro. Aceptar y aplicar. Hay que obedecer. En los ordenadores es al revés, es aplicar y aceptar. Pero aquí no es primero aceptar la palabra de Dios, Claro. creerla y luego aplicarla a nuestra Así es, vida. por Y supuesto. si no funciona. Amén, así es.
Pues también por la sangre y por el sacrificio de Cristo somos santos. Amén, amén. Santo significa perfecto, libre de toda culpa, apartado, dedicado y, como hemos visto en el vídeo, consagrado al servicio de Amén. Dios. La doctrina de la justificación o de la santidad está basada en esos dos puntos, en apartarse del mal y acercarse a Dios para consagrarse y dedicarse Amén. a su ministerio, a lo que Él nos ha encargado. La clave está en Romanos capítulo 12, los versos 1 y 2. Dice el 1, dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, sacrificio santo, agradable a Dios. O sea, sin la santidad no podemos agradar a Dios, por ¿no? supuesto. Que es vuestra forma de adorar, es vuestro culto racional, vuestro servicio racional, ¿no? Que lo podemos llegar a comprender, Sí, que no es claro. algo que sea inalcanzable por la Exacto, mente, se puede racionalizar. Correcto. Y la segunda parte está en el versículo 2, dice: no os adaptéis al mundo, o sea, no os acomodéis, no cogéis la forma de este mundo, Claro. no seguir las directrices de este mundo. Si el mundo hace esto y va en contra de la palabra de Dios, y yo lo sé, yo no puedo coger la forma del mundo, hacer Claro. lo que el mundo hace. Sino, dice, sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios está basada en lo bueno, en lo aceptable y en lo perfecto. Claro que sí. Esa es la voluntad de Dios. O sea, en otra parte de la Biblia dice que tenemos que pensar en eso, en todo lo bueno, en todo lo aceptable, en todo lo perfecto, Claro. todo lo que tiene un buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. O sea, a veces pensamos en cosas que no van de acuerdo a estos principios Sin duda. y nos va como nos va, ¿no? Amén. En Efesios capítulo 1, verso 1, también Pablo habla aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. En la mayoría de las cartas de Pablo van dirigidas a los santos. O sea, hay una confusión también de que para ser santo hay que morirse. Y una vez que te mueres vas al cielo, entonces te haces santo. Te reconocen, Te reconocen como santo. Eso es un error. beatifican. Porque Pablo escribía cartas a gente viva. Claro, por supuesto. Entonces, y si dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Fieles bajo los principios que estamos tocando. Claro que sí. Fiel significa vencedor. Amén. Fiel significa aquel que se ha mantenido fiel durante toda su existencia y consigue la victoria. Amén. Se mantiene fiel, como Pablo decía, he logrado la batalla, he corrido la carrera, he Peleado vencido, la batalla. he confiado, he mantenido mi fe, me he mantenido fiel, ¿no? Entonces, cuando uno se mantiene fiel es que consigue la victoria. Claro que sí. Si no se consigue, pues se pierde esa salvación Ajá. que hemos comenzado cuando creemos. Hay personas que empiezan, pero no terminan. Hay casos en la Biblia, Pablo habla de un tal Himeneo y Alejandro, que le escribe a Timoteo. Esos empezaron la carrera, empezaron obedeciendo a Dios, pero al final se volvieron atrás. Extraviaron de la fe. Claro. Por eso es importante entender eso. Efesios 1:4 también dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos escogió, nos eligió en Cristo. Ajá. La palabra clave de toda esta Por meditación, supuesto. en Cristo, para que seamos santos Amén. e intachables ante sus ojos. Esa es una clave importante. Fuimos elegidos en Cristo, pero el ser santo e intachable depende de nosotros. Y es muy bonito porque muchas personas dicen, yo no sé para qué Dios me llamó. Bueno, pues Sí. en Efesios 1:4 dice, para que seas una persona santa, apartada del pecado, apartada de las tinieblas, apartada del mundo e intachable ante los ojos de Dios. ¿Hay poco trabajo acaso? ¿Acaso no tenemos que buscar a Dios? ¿Acaso no tenemos que conocer la palabra? Porque si tenemos que vivir, aunque solo sea el Nuevo Testamento, que ya es la disposición de última voluntad para nuestra vida, ya es mucho. Claro. Entonces, que nadie diga, ay, yo es que no sé, porque mira, tal persona hace tal cosa, tal otra hace tal otra. ¿Y Dios qué tiene para mí? Vamos a empezar por el fundamento y la base. Claro, es Santidad e intachabilidad, irreprensibilidad. Es que si no, sin Si esas no, lo demás no cualidades, vale lo que pero se es que hace. no podemos cumplir la gran Claro, es que comisión. no se puede hacer No, nada. porque si no vives apartado del mundo Por supuesto. y dedicado a Dios, que es los principios Lo que hagamos básicos no de la vale, fe, no sirve. No sirve. El ruido, metal que resuena. Claro, tenemos el libre albedrío para seguir por un camino o por otro. O sea, tú puedes iniciar un camino pero pasarte al otro. Entonces, ese es el problema que se tiene cuando no se entiendan los conceptos básicos de la santidad.
Y la santidad es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, siendo santo, apartado de toda la contaminación de este mundo. Pablo así lo dice, apartado de toda contaminación y intachable, o sea, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que es lo que A no ser que significa sea eso. mintiendo. A no ser que sea mintiendo, claro. En Levítico ya vemos este principio, ¿no? 27 dice, santificaos, sed santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Así es. En el... Y tenemos que primero llevar el ADN del Padre. Claro, claro. En el espíritu somos como Él, pero no podemos dejar que la carne tome el lugar. Por eso Pablo, o sea, el apóstol Pedro también en Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, habla de santidad, ¿no? En el sentido de cómo tenemos que aplicarla a nuestra vida. Dice, sino según el que os llamó es santo. Claro, es su ADN. Sed también vosotros santos, pero añade, en toda vuestra manera de vivir. No en una parcela, No sino en en todo. una parcela, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed, como un mandamiento, ¿eh? Ajá. Tenemos el mandamiento de ser Sí, santo. Porque yo soy santo. Como tú bien has dicho, somos hijos de Dios y si nuestro Padre es santo, Claro. como nosotros debemos tener el mismo ADN, nosotros tenemos que ser santos también, ¿no? Esto es como, por ejemplo, que viene una visita y donde va a recibir a la visita está todo limpio, ordenado, pero entra a una habitación o a un baño y está todo hecho. Sí. Nuestra vida a veces podemos tener ser limpio en un aspecto. Sí, en lo que la gente visible, ve, en lo que la gente pero luego ve. hay áreas que están desordenadas, con cosas ocultas, agendas oscuras. Todo eso es lo que aquí dice que seamos en toda nuestra manera de vivir integralmente. Claro. Que no quede nada que no esté gobernado. Que las puertas por- de tu casa estén todas Claro, abiertas. la luz en cada rincón. Claro. Y eso es algo que solo Dios y nosotros sabemos. Y a veces nosotros ni siquiera, porque solo exponiéndonos a la luz de la palabra y a la luz de la presencia de Dios nos puede revelar. Claro. Como decía el salmista David, que examíname, oh Dios, y mira si hay algún camino, senda de perversidad. Porque hay lugares oscuros dentro de nosotros que a veces se nos pueden escapar. Eso es una oración que deberíamos hacer diariamente. Sí. ¿No? Examíname, oh Dios, examíname. David lo hacía con un propósito. Él sabía cómo estaba, ¿no? Y quería pues, agradar a Dios. Y quería muy agradar a importante. Dios, que es lo Eso muy importante, porque si tú haces las cosas por religiosidad, si tú haces las cosas porque te vean, si tú haces las cosas Mal asunto. incluso por temor a un castigo, a una condenación, Mala motivación, fuego extraño. esa motivación no es la correcta. Nuestra motivación es agradar a Dios, Por supuesto. porque nos regaló la salvación que sí. en Cristo y porque en Él somos más que vencedores. Amén, amén. En medio de circunstancias, en medio de problemas, en medio de cualquier tribulación en esta vida, Así es. tenemos a Jesucristo. En ahí, la ¿no? gratitud hacia lo que Él ha hecho y merecido totalmente El para escritor nosotros. de Hebreos dice en Hebreos 12:14, dice, esfuércese por vivir en paz con todos. Amén. O sea, hagan fuerza por estar en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿eh? Claro que sí. Porque los que no son santos, los que no viven apartados y dedicados para el Señor, apartados del mundo y dedicados a Dios, no verán al Señor. Claro. O sea, no irán al cielo, en otras palabras, se condenarán. Sí, señor. Por eso hay que tener en cuenta algo muy importante que Pablo también dice en Filipenses 2:12. Amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otras traducciones en la palabra ocupaos, dice, hagan efectiva, lleven a cabo, prosigan con la obra, trabajen por y por vuestra salvación. Importante entender Claro. eso, ¿no? Y fíjate que la salvación viene en el original del estado nuevo que Dios nos ha dado de sanidad, de poder y de autoridad. Correcto. Dios nos da una nueva condición y tenemos que ser buenos administradores de esa nueva condición. Es como que nos da una herencia, nos hace ricos y tú tienes que saber administrarla, no la puedes echar a Claro, perder, no la claro. puedes gastar en las máquinas, tragaperres y en los vicios. Que una gran herencia se puede echar a perder. ¿eh? Claro, entonces tenemos que ser sensatos, cautos, prudentes y Somos dejarnos gobernar. administradores, Exactamente. como tú bien dices, ¿no? Somos sus administradores y también sus embajadores, que también has comentado. Que antes, luego al nos va a pedir principio. cuentas de lo que hemos administrado de Él. Claro. Es que lo que manejamos no es nuestro, Claro. es de Él. Por supuesto. Porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Amén. Él, incluso tu cartera. Todo. Todo le pertenece a Él. Los ¿no? días de vida, los segundos, los años. Entonces, Él te va a pedir cuenta de cómo has administrado los bienes que Él te ha permitido
en alquiler, podríamos Sí, llamar sí. para que se entendiera. Sí, ¿no? por eso en Corintios dice, fíjate que dice, y que es necesario que cada uno de los administradores sea sea hallado fiel. Correcto. Que hablabas tú de la fidelidad. Claro, claro. Pablo aquí desestima todo lo conseguido en su vida, ¿no? Si leemos la historia de Pablo, dice que todo lo tiene por basura por conseguir el conocimiento Así. en excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. El conocimiento que, según Juan 17:3, que decía Jesucristo, que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, o sea, El que te único Dios conozcan el verdadero. único Dios verdadero y al que tú has Jesucristo. enviado, a Jesucristo, ¿no? Eso Pablo dice que lo desestima todo lo que había conseguido, sus logros, todas Sí, sí. sus victorias, todas sus cosas, dice, las tenía por basura. En otras versiones dice por estiércol, ¿no? Sí, sí. Entonces, por conseguir la excelencia, por ganar a Cristo, ¿no? Estaba tratando, de alguna manera, ser semejante a Él en su muerte, ¿no? Qué bien. Pablo decía, me despojo de todo lo que tengo y todo lo que he sido y soy, lo tengo como una basura, porque quiero Claro, llegar al lo conocimiento importante. pleno, recibir la vida Te eterna. hablabas tú del conocimiento, que es ser uno con Dios, ¿verdad? Claro. Es el tener esa intimidad perfecta donde viene el fruto, se concibe de él, pero que no nos quedemos solo en lo teórico, que hay personas que quedan en lo teórico, hay que aplicar. hay personas que de alguna manera les falta el tener esa revelación, esa relación tan preciosa. Tenemos que aplicar, como hemos dicho antes, tenemos que aplicar. La palabra de Dios no es conocerla solamente, no es un conocimiento, un asentimiento con la mente. Es decir, yo acepto, creo en Dios, tengo fe en Dios, tengo fe en su sanidad, tengo fe en su salvación, pero ahí está, no me la aplico, no me pongo en obediencia a su palabra, que es lo importante, ¿no? Porque Claro. el conocimiento no te va a salvar, lo que te salva es la Por obediencia supuesto. a ese conocimiento, a esa palabra. ¿no? Pablo así también lo dice en Filipenses capítulo 3, los versos 12 al 14. Aquí habla también pone el ejemplo de la carrera. Dice, no que ya lo haya alcanzado, o sea, se refería a la meta, ¿no? A la meta que tiene todo creyente y es la base Claro. del Dios de pacto, en las promesas apocalípticas, ¿no? Al que venciere, yo le daré, ¿no? Están en las 7 iglesias está esa palabra escrita, al que venciere, al que llegue a la meta, al que se mantenga fiel. Dice, y dice Pablo, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, Amén. o sea, me ocupo, Sí, señor. por si logro agarrarme a aquello por lo cual fui también agarrado por el Mesías, por Cristo. Hermano, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. Hay muchas personas que miran atrás. Viven en el pasado. Viven del pasado, removiendo y tal. Hay que mirar hacia adelante. Amén. Dice, extendiéndome a las que están por delante. Así es. Dice el verso 14, prosigo hacia la meta, hacia el premio, del supremo llamamiento de Dios Amén. en Cristo Jesús. Sí, señor. Como decíamos en programas anteriores, lo importante no es empezar, no es creer, es terminar, Amén. es vencer, llegar a conseguir la victoria, llegar a la meta, a ese premio para el cual fuimos llamados. Amén. ¿no? Pero qué interesante que vuelve a decir la finalidad, que muchas personas tristemente no lo encuentran y si no están haciendo algo que ellos creen que es lo que desean, no se ubican y andan como deambulando. Es que porque hay un mal enfoque. Lo Pero que por nosotros eso tenemos que desear es agradar a Dios, Claro. no agradarnos a nosotros. Claro. Cuando tú agradas a Dios y Dios se agrada de Sí, ti, sí, te porque sientes Dios bien. es fiel a Sí, sus sí. promesas y a sus pactos. Si él dice que Él te bendice, si tú haces tu parte. Claro. Si tu parte del pacto no la cumple, Dios no puede cumplir la suya, Por aunque supuesto. quiera cumplirla, Claro que porque te ama y desea lo mejor para ti. Pero un pacto lo componen 2 partes. Por supuesto. Y las 2 partes tienen un compromiso. Sin Dios duda. cumple el suyo y Él Así es es. fiel. Claro. Nosotros tenemos que ser fiel también para Claro. que ese pacto, esa promesa se haga carne en nuestra vida, ¿no? Y Claro. eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? A mí me apela mucho, ¿no? Como dice, por si logro aferrar aquello para lo cual, dice, Sí. para lo cual fui aferrado por el Aferrado Mesías. por el Mesías. Esa responsabilidad, como antes has leído también, para vivir en Que- santidad, es que para. el primero que dio el paso para agarrarme a mí, para evitar que yo me condenara, fue Cristo. Entonces Pablo está diciendo eso, dice, yo quiero agarrarme a aquel que me agarró a mí para salvarme, ¿no? O
sea, digamos, Jesús hizo su parte y Él quiere hacer la suya. Claro. Que es agarrarse a Cristo porque sabe que en Cristo está la victoria. El cantar, el predicar, el tener un don no te va a hacer feliz. No es lo que Dios está deseando de nosotros, sino que vivamos en estos para ser santos, para ser irreprensibles, para agradarle y cumplir Para vivir los en paz también, propósitos porque el principio de esto, hay dos cosas, o sea, procura la paz con todos y la santidad. Por supuesto. O sea, yo siempre digo que si no hay paz, no puede llegar a conseguir la santidad. Claro. El paso primero es estar en paz con los demás. Claro, y hay paz con Dios y en paz con los y hay demás. una ley espiritual. En el Antiguo Testamento queda escrito, no hay paz para el impío. Claro. Cuando estamos en pecado, lo primero que perdemos es la paz. Y en Hebreos dice también que siguiendo aún en pie la promesa, algunos no alcanzan el reposo prometido. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando por no oír con fe, por no obedecer la palabra de Dios. Luego, cuando somos obedientes a la palabra de verdad, entonces la paz viene, el reposo viene, Claro, a pesar de las pruebas. Está clarísimo que la fe es importante, pero también hay que practicar la palabra de Dios, hay Amén. que ponerla por obra. Sí, señor. Tú puedes creer en la palabra de Dios, pero si no lees la Biblia, si no meditas en su palabra, si no oras, si no escuchas la palabra, pues llega un momento que tú puedes decir que crees, pero ¿en qué crees? Claro. ¿En qué crees? Claro. Y esa palabra nunca va a hacer efecto en tu vida si no actúas sobre ella, si no la Así aplicas es. a tu vida. Es importante Claro. entender eso, ¿no? Sin duda. Es así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos al 23 al 24. Pablo hace aquí una reflexión y dice, y el mismo Dios de paz, Dios es un Dios de paz, Por supuesto. y la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento, tiene que estar cada día en nuestra vida. Amén. La paz con el hombre es buena, Claro que sí. pero la paz en el Señor es la más importante. Es la paz que tú necesitas cada día, ¿no? Para poder vivir en esa santidad, ¿no? Porque dice, la paz os santifique Claro. completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes luchar, pelear por la salvación, por no perder la salvación, por conseguir el vivir dedicado y apartado del mundo y dedicado a Dios, pero Él tiene la ayuda de Él. Claro. Porque Él Duda. es fiel, el que os da la promesa, y Él está ahí contigo para echarnos una mano. Por supuesto. Si tú no eres santo, es porque no quieres, porque tienes Las herramientas. las herramientas para hacerlo y el apoyo de Dios Por supuesto. que te respalda. Pero el paso tienes que darlo tú. Claro, la decisión hay que tomarla. La decisión tienes que tomarla tú, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Ya estamos terminando como a modo conclusivo, pero qué interesante es que la paz de Dios, esa paz, no la vamos a encontrar en este mundo en nada, porque este mundo es cambiante, las circunstancias están un día de una manera, otro día de otra. ¿Cuántas personas se suicidaron cuando se desplomó el boom de la construcción? Y entonces lo que era felicidad y tenían abundancia y eran felices a su manera, tenían una paz que era ficticia, era falsa, Claro. era una paz temporal, circunstancial. Basada en elementos que caducan. Claro, y Jesús podemos dijo, decir, ¿no? la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, en la riqueza. Pero quiero decir que la paz de Dios es imperecedera. Da igual que vaya bien, que vaya mal. Tú vas a tener paz cuando realmente, como aquí dice, el mismo Dios de paz, esa paz sobrenatural, nos santifica completamente. Cuando andamos en su voluntad, cuando ponemos la mente, como tú has dicho antes también, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo de buen nombre y sin mancha, en esto pensad. Cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, tenemos la paz. Claro. Y esa paz no nos la puede quitar un ladrón, porque está en el cielo, Claro. es en el mundo espiritual, es en otra dimensión. Y esa paz es la que nos lleva a experimentar una felicidad que no es circunstancial, sino que es el gozo del Señor. Que es Qué lo que nos da interesante es eso, Claro. que en la droga no está esa paz, en el alcohol no está esa paz, en las amistades no está esa paz, en lo terrenal no está esa paz. Puedes transmitir, si tú andas en la paz del Señor, a esas personas con las que te por relacionas, supuesto. les vas a transmitir Obvio. lo que es la verdadera paz, ¿no? Exactamente. Y vas a ser testimonio, modelo. vas a ser modelo para que otros te sigan
y de alguna manera sigan a Jesús. Así es. Porque Pablo dice, sed imitadores de mí, o sea, seguidme a mí Sí. de la misma manera que yo sigo a Cristo. Así ¿no? es. Si nosotros damos un buen ejemplo, si nosotros transmitimos la paz, esa paz que santifica, esa paz que solamente Dios puede dar, la transmitimos a la gente que nos rodea, estaremos haciendo y cumpliendo la gran comisión. Así es. Porque a Por veces supuesto. la gente no va a seguir lo que dice, sino Sí. lo que hace. Tiene que haber un ejemplo que es coherente con Tiene lo que que se haber una dice. sintonía entre lo que dice y lo que hace. Y a veces sin palabras, como dice el apóstol Pedro, que sin palabra para convencer a aquellos que no creen en la palabra, por el ejemplo, Sí, por el testimonio. Hay un dicho que dice, tú predica y si es necesario habla. ¿Entiendes? Predicar en todo tiempo y cuando sea necesario con palabras. Claro, y si es necesario con San Agustín palabras, creo que dijo. sí, San Agustín Lipona, me parece que era, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo Pues, a título de resumen yo diría que Dios nos demanda ser santos, ¿no? Ajá. Que somos santos en Cristo, que la paz de Dios nos santifica, que no es imposible ser santos. Claro que no. Y aquí en esta tierra vivir en santidad. Podemos tener nuestros fallos, podemos tener nuestros errores, pero si vivimos en santidad, nos damos cuenta en ese mismo instante, lo reconocemos, pedimos perdón a Dios y a la persona que hemos ofendido, Ajá. y tenemos a Jesucristo como intercesor. supuesto. Y eso tenemos que saberlo también. Sí, O sea, hay personas que dicen, es que no hay que pecar, sí. No hay que vivir en pecado. Fallar, podemos fallar todos, somos humanos, vivimos en el territorio del enemigo, donde el príncipe de este mundo que es Satanás Amén. gobierna, ¿no? Sí, señor. Entonces, Es así. hay ahí una lucha, pero en Cristo, estando en Cristo, podemos superar todo eso. Por supuesto que sí. Porque Él nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Por medio del poder de su Espíritu Santo, Así es. que mora en nosotros. Amén. O sea, mora significa vive Sí. en nosotros. Habita. Y Él es, si tú no lo acallas, si tú no lo, desobedeces, Entristeces. o lo entristeces también, si no pongas triste, y tú, tu oído está atento a su voz, con el propósito de seguir, es el Espíritu de Dios, y Él te va a aconsejar siempre lo mejor. Claro que sí. Entonces, si tu oído está abierto para escuchar, para prestar atención a lo que te dice, con el propósito de ponerlo por obra, porque hay mucha gente que oye pero no escucha. Claro. Y entonces no activa el poder de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Ajá. Y Él te da la libertad de Claro. decidir seguir sus consejos o no seguirlos. Así es. Si lo seguimos, estaremos en un gran beneficio, porque Claro, la bendición de Dios se transmitirá Claro. en todo lo que hagamos, porque vamos conducidos por Él y hacemos lo que Él quiere que hagamos, y tendremos la seguridad de que donde vamos y lo que hagamos Claro que sí. está de parte de Dios, o sea, Ajá. le va a agradar a Dios. Y que es lo cumpliendo el importante. propósito al cual hemos sido llamados. Yo quiero terminar simplemente por algo que tú dijiste al principio, pero quedó ahí marcado, de muchas ideologías nuevas que están Sí. surgiendo. Y es verdad, están surgiendo muchas cosas que a veces, Perdemos incluso a identidad. los llamados, les está perturbando y les está sacando. Y yo quiero leer, para terminar, en Efesios 4, porque hemos sido llamados para lo que hemos hablado, andar en santidad y para hacer la voluntad del Señor, conforme a ese llamamiento, ese ministerio tan hermoso. Y dice en Efesios 4, versículo 14, empezando desde el 12, a fin de perfeccionar a los santos, para eso están los ministerios en la iglesia. No va a venir nada nuevo, que ahora hay muchas novedades. Es que yo tengo una nueva doctrina que te va a hacer vivir más feliz, o que te va en solo Jesús, que lo esté haciendo mal y ahora sí viene el poder. Hay nuevas doctrinas que Sí, están sí, no. saliendo, que son Cada herejías. día, cada día salen Dice, nuevas. a fin, para eso están los ministerios, de perfeccionar a los santos, que tú hablabas de la santidad, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y por eso tenemos que ser uno, amarnos los unos a los otros, que haya paz, y en el conocimiento, que tiene mucho que ver con lo que has dicho también, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la iglesia, tiene que llegar a una madurez, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, Cambiando de que idea. le dicen algo y pide el consejo donde no debe y se va donde no debe, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, cosas nuevas que vienen y se naufraga en la fe, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, parece como un resumen, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y todo el cuerpo está bien concertado y crece todo unido entre sí. Con esa reflexión yo quiero en esta hora emplazar para el siguiente programa
Y terminamos orando, Eusebio, para que esto se haga rema en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, acaba nuestro tiempo, pero te suplicamos que todo lo que hemos compartido nos lleve a conocerte, a tener todo por basura, como decía el siervo, por estiércol, para alcanzar el conocerte a ti, que nos va a llevar a crecer como cuerpo, a poder desempeñar aquello que nos has llamado, transmitir al mundo. Ese amor tuyo, esa paz tuya, vivir en paz, el andar en santidad, el fiel es el que nos llama y va a hacer, como hemos leído también la obra, pero nosotros tenemos que decidir hoy seguirte a ti, servirte a ti y honrarte a ti, sobre todo agradándote en todo a ti. Muchas gracias por este tiempo, que tú puedas levantar a los que han caído, producir arrepentimiento en los que han fallado y que en toda tu restauración venga con todo tu poder, para que tu iglesia se equipe y sea cada día más afianzada en la santidad y en la paz con todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios de pactos, cumple ahora ese pacto, que para ti no hay nada imposible. Entramos al trono de la gracia para que nos des a cada uno de nosotros y los que nos siguen el oportuno socorro. Todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y Eusebio, muchas gracias a ti también. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Adiós. Tal amigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas